Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía de la mano de Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Hemos recorrido algunos aspectos generales y en las últimas entregas nos hemos dedicado a nombres muy vinculados al mundo judío, como fueron los de los patriarcas, los tres patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y ahora pues le toca el turno a las mujeres, que aunque esperaron, pues son 4 en vez de 3, porque las matriarcas son 4. Y la madre de todas las matriarcas, que es Sara. Efectivamente, Jorge, y Sara tiene una connotación muy importante. No solo es la primera de 4 matriarcas, como acertadamente lo indicas, sino que Sara tiene ya desde un principio en su nombre muchos elementos que debemos analizar. Pues bien, el significado inmediato de Sara es noble, princesa o en su caso también ministra. Y bueno, no es raro que sepamos que la mujer es la ministra de los hombres, aunque se ha hablado mucho de la dominación de los varones sobre las mujeres. En el mundo judío es claramente lo contrario, y voy a explicarme el porqué. En el caso de Sara, si bien es una prima de Abraham, el patriarca, Sara genera una influencia muy, muy importante en Abraham. Al principio del texto bíblico, Sara no aparece como un ser muy dominante. De hecho, la primera referencia de su nombre es en el libro de Génesis, o Bereshit en hebreo, en el capítulo 17, en el versículo 15, en donde se hace una referencia a lo que es el primer ejemplo de cómo se puede expresar su nombre, que es Sarai. Y Sarai se escribe en hebreo con 3 letras, Shin, Reish y Yod. Esas 3 letras dan esa connotación del nombre de ella y que por lo tanto se maneja al igual que en su tiempo como Abraham, con un nombre que no va a perdurar al final de sus días. Porque cuando Abraham se convierte en el padre del monoteísmo y tiene esa conexión inmediata con Dios, Sara obtiene también esa connotación de tener un cambio del nombre. En vez de ser Sarai, se convierte en Sará, en hebreo escrito con Shin, con Reish, pero en vez de la Yod, ahora ya utiliza la Hei, que es otro tipo de letra que tiene un valor fundamental mucho más allá del valor numerológico. En el caso de Sara, frente a su marido Abraham, como ya lo habíamos visto, es un hombre que era todo Gesed, todo buenas acciones y una disposición. Se dice en la literatura rabínica de Abraham que tenía abiertas las puertas de su casa hacia los 4 vientos, de tal suerte que él podía recibir a cualquier invitado en cualquier momento. El caso de Sara es el contrapeso de Abraham, porque Sara tiene como atributo principal en su nombre el din, el juicio, y por lo tanto muestra más firmeza, fortaleza e inclusive pudiéramos llamar claramente control. Sarai, al igual que Abraham, antes de cambiarse a Abraham, como al final de los tiempos fue el nombre de él, encuentran un problema como pareja. No logran poder concebir. Y esta situación les genera una presión muy importante en sus vidas. Hay que tomar en cuenta que los años de vida en la antigüedad, según el texto bíblico, fueron mucho más allá de los que son el común en nuestros tiempos. Esto es, Abraham el patriarca vivió 175 años. Y en el caso de Sara, la matriarca, hablamos de que vivió 127 años. Pues bien, a los 90 años existe el famoso encuentro de los ángeles con Abraham y con Sara, y ahí se reconoce en el texto bíblico que Sara es una mujer que no puede tener hijos
porque ella ha perdido ya su regla y por lo tanto no habría posibilidad física de que esto sucediese. Pero en el texto bíblico encontramos siempre cuestiones muy interesantes y ante la promesa que le dan los ángeles a Abraham, un año después tiene a su hijo Sará, y ya en ese entonces Sará ya no es Sarai, sino que es claramente la Sará a la que he hecho referencia, Sará con la Hei. Y es que la Hei, en el caso de la mujer, es un elemento que invita a la reproducción, a diferencia de otros nombres en las madres. Por ejemplo, aunque hablaremos de manera particular de cada una de ellas, las distintas otras madres son Rivka, que tiene en su nombre la Hei, Lea, que tiene también en su nombre la Hei, y Rachel, que curiosamente es la única de las 4 matriarcas que carece de la letra Hei. Y entonces, ¿cómo es posible que pensemos que va esto asociado con la maternidad, si Rachel fue una de nuestras matriarcas? En su oportunidad hablaremos sobre Rachel de manera particular, pero vale la pena decir que tenía a su lado Rachel a Bilhá. Bilhá era una mujer que conformó junto con Zilpá las 4 mujeres que le dieron descendencia a Jacob, y que Bilhá en su nombre contiene 2 veces la letra Hei, una para sí misma y otra que le cede a Rachel, aunque no de manera expresa, para que ella pueda reproducirse. Pues bien, en el caso de Sará, no solo debemos de hablar del nombre, sino también tenemos que hablar de la numerología que esto representa, porque Sará tiene la letra Shin, como ya lo habíamos dicho, que tiene un valor de 300, la Reish, que tiene un valor de 200, y finalmente la Hei, que tiene un valor de 5. Hay palabras o frases que vienen asociados a esta numerología del nombre, que es 505. En el caso de Sará, dicho esto en hebreo, Bitjuná Tová, de tal manera que está hecha con un material fino y es una mujer que era reconocida como una mujer muy bella. Queda muy bien esta frase, al igual que también Din Emet, porque si bien Sará representa el Din, que ya habíamos dicho, el juicio, también ella tiene en su descendencia, tiene a Emet en el caso de su nieto Jacob, la verdad. Tenía una gran sabiduría Sará, porque a Sará se le reconoce que era una gran asesora, la ministra de Abraham. Existe el versículo número 12 del capítulo 21, también del mismo libro de Bereshit, a donde en hebreo se dice, Kol asher tomar eleja Sará, shma bekolá. Todo aquello que te haya dicho, y esto le dice Dios a Abraham, todo aquello que te haya dicho Sará, hazle caso, escucha su voz. Y por lo tanto es bueno escuchar la voz de nuestras mujeres, porque tienen lo que Sará tiene en sus 505 de valor de su nombre, tiene el Jochmat Aleph, tiene la sabiduría del corazón. Y finalmente, en el caso de este mismo número 505, también Sará nos conlleva a la frase Lemorá Derech, la que le va a enseñar el camino que Abraham fue llevando en su vida, que tuvo largas travesías. Sará también tiene, como lo hemos dicho en otros nombres, fundamentos que van acordes a las letras. El fundamento de la letra Shin es el agua, pero también el fuego. Tiene 2 elementos esta letra. La Reish tiene el elemento de Avir, que estamos hablando de aire, y finalmente la Hei, que también representa Esh. Esto significa que si combinamos el agua con el viento y 2 veces el fuego, tiene un fundamento dominante que es el fuego. Es todo menos terrenal, Sará. Sará es espiritual, porque así nos lo indica su nombre, y esa espiritualidad la lleva no solo en
es su nombre por el cual la conocemos ya, no solo Sarai, sino también Sará, sino que también tiene un nombre asociado a ella. Este nombre asociado es el nombre de Isca. En el mismo libro de Bereshit, pero en el capítulo 11, en el versículo 29, se hace una referencia, vamos a llamarla incidental, sobre una de las hijas de Harán, que era hermana de Lot, y que recibe el nombre de Isca. El texto no es muy claro, pero la literatura rabínica nos invita a entender de que de alguna manera el nombre no revelado, el nombre menos común de Sará es Isca. E Isca tiene como una razón de ser, una explicación del propio nombre, que es la ungida. Y fue de alguna suerte ungida a través de los ángeles, pero por Dios fue ungida para ser la madre de todo un pueblo, del pueblo de Israel. Esta es una manera de ver el tema de Sará, pero también yo creo que sería importante analizar que Sará o Sara se expresa ya en los idiomas occidentales con H o sin H. Cuando alguien quiere procurar que el nombre de su hija vaya a conllevar una amplia descendencia, es recomendable en el pueblo de Israel que le asocie la letra H al final en la expresión que haga en cualquier documento oficial para que esa H, que es la correlativa de la Hei, vaya a llevar la maternidad junto con su nombre. Y vean qué tan cierto es el caso. Una de las mujeres más famosas en la actualidad que llevan el nombre de Sara o Sará es la actriz Sarah Jessica Parker, que tuvo mucha dificultad, curiosamente, para poder embarazar, y ella emplea en su nombre, al final, la H. Pero también tenemos Saras muy importantes en cantantes como Sarah Brightman, que también utiliza la letra H, y en España tenemos Saras que no la utilizan, porque no es común ponerlo al final del nombre, pero que también son muy conocidas, como la famosa periodista Sara Carbonero o la tan llorada actriz y cantante Sarita Montiel. En México tenemos también lo propio. Tuvimos a la abuelita del cine mexicano que generó las delicias de todos quienes tuvimos la fortuna de verla en vida, que fue doña Sara García. Y la gran actriz, tal vez la mejor actriz que la historia ha registrado, también está en el personaje de Sarah Bernhardt, quien viviese al final del siglo XIX y falleciese a principios de este siglo. Básicamente, esta es una análisis que podemos hacer sobre el nombre de Sará y que lo habremos de relacionar naturalmente en un futuro con las siguientes madres para poder entender que la conformación de todos los nombres de las madres y de los padres, los patriarcas del pueblo de Israel, en conjunto conforman lo que es el pueblo de Israel. Muy bien, pues ha sido muy exhaustivo tu análisis de lo que da de sí el nombre Sara en su contexto bíblico, en su proyección al mundo actual e incluso en su proyección, diría, casi mágica en este tema de la maternidad con el uso de la Hei. Te agradecemos, Alejandro Rubinstein, que nos hayas ilustrado sobre estos casos y seguiremos en la próxima entrega pues con la siguiente, creo yo, ¿no? Con Rivka. Naturalmente que sí, y aprovecho para enviarte a ti y a todos nuestros radioescuchas un fuerte abrazo. Muchas gracias. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו